Dicen que Internet guarda todos los secretos del mundo, pero entre todos ellos hay uno que sobresale, un misterio tan profundo, tan complejo y tan perfectamente diseñado, que durante más de una década ha desafiado a criptógrafos, hackers, matemáticos y hasta agencias de inteligencia. Un enigma que prometía revelar la verdad solo a los más inteligentes, y que, hasta hoy, nadie ha podido resolver por completo. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir no es solo una historia. Es un viaje al corazón del misterio más brillante, oscuro y peligroso que Internet haya visto jamás. Esto es Cicada 33.1. Pero antes de comenzar, si te apasionan los misterios reales, las conspiraciones digitales y los secretos ocultos de la red, asegúrate de suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita de notificaciones. Cada semana exploramos casos que la mayoría teme siquiera mencionar. Tu apoyo nos ayuda a seguir revelando lo que otros prefieren mantener en silencio. Ahora sí. Abramos la primera puerta de este enigma. Era el 4 de enero de 2012. En uno de los rincones más caóticos, anónimos y descontrolados de Internet, 4chan, apareció una publicación que en un principio no llamaba la atención. Una imagen en blanco y negro con un texto sencillo, casi inofensivo. Hello, we are looking for highly intelligent individuals. To find them, we have devised a test. There is a message hidden in this image. Hola. Estamos buscando individuos altamente inteligentes. Para encontrarlos hemos diseñado una prueba. Hay un mensaje oculto en esta imagen. Nadie sabía quién la había subido, ni con qué intención. No había logotipos, firmas, ni enlaces a ninguna página conocida. Solo un nombre en el archivo. Cicada 33.1. A primera vista parecía un simple juego, pero para algunos usuarios con experiencia en criptografía y ciberseguridad, algo en esa imagen no encajaba. Las dimensiones del archivo eran 509 x 503 píxeles, ambos números primos. En el mundo de los criptógrafos, los números primos son fundamentales para los sistemas de seguridad digital. El hecho de que los dos números lo fueran no podía ser una casualidad, era una pista, y así comenzó la cacería. Los usuarios descargaron la imagen y comenzaron a examinarla byte por byte. Lo que descubrieron cambió el rumbo de todo. Dentro del código del archivo, oculto entre líneas aparentemente sin sentido, había un texto. Una frase escrita en inglés antiguo. Tiberibs Clavdibs Caesar says lux is the key. Una referencia al emperador romano Claudio y una palabra en latín, lux, que significa luz. Esa fue la primera pista real. Pronto, miles de usuarios de todo el mundo estaban intentando descifrar lo que lux significaba. Algunos probaron usarla como contraseña, otros como clave de cifrado. Finalmente, alguien descubrió que se trataba de un cifrado César, una técnica usada hace más de 2000 años para ocultar mensajes desplazando las letras del alfabeto. Cuando aplicaron el método correcto, el texto se transformó en una cadena de caracteres que llevaba a una dirección web. El enlace dirigía a una imagen alojada en Imgur. Una nueva imagen, tan simple y misteriosa como la anterior. Pero esta vez, los jugadores sabían qué buscar. Usaron una técnica conocida como esteganografía, el arte de ocultar información dentro de archivos digitales. Programas como Outguess o StegSolve permitían revelar datos escondidos en los bits de una imagen, y efectivamente dentro de la imagen encontraron un nuevo mensaje. Pero esta vez no eran letras, eran coordenadas GPS. Las ubicaciones estaban repartidas por todo el mundo. Seattle, EU, Sydney, Australia, Seúl, Corea del Sur, Varsovia, Polonia, París, Francia. 5 puntos, 5 países, 5 lugares que alguien, o algo, había elegido deliberadamente. Por primera vez, un misterio nacido en el mundo digital pedía a sus participantes salir al mundo real. Y miles de personas lo hicieron. En cada una de esas coordenadas aparecieron carteles impresos pegados en muros, postes y farolas. En cada cartel, la imagen de una cigarra y un código QR. Nada más, nada menos. Al escanear el código se abría una nueva página con otro mensaje firmado por Cicada 33.1. Era oficial, quienquiera que estuviera detrás tenía alcance global, precisión y recursos. Internet enloqueció. En cuestión de días, foros como Reddit, 4chan y comunidades de hackers comenzaron a analizar cada detalle, cada número, cada palabra, cada posible conexión. Y cuanto más avanzaban, más se daban cuenta de que esto no era un simple juego. Las pruebas eran increíblemente complejas, requerían conocimiento profundo en criptografía, literatura, matemáticas, filosofía, música y hasta religiones antiguas. Algunas pistas usaban poemas de William Blake, otras textos de Aleister Crowley o el libro de los muertos tibetano. Cicada parecía hablar un lenguaje propio,
una mezcla de sabiduría ancestral y programación moderna. Era como si detrás del juego existiera una mente, o un grupo de mentes, con una inteligencia fuera de lo común. Y lo más inquietante era su propósito. Cicada decía estar buscando a los más inteligentes, a los dignos. Pero, ¿para qué? ¿Un proyecto de investigación? ¿Una organización secreta? ¿O un experimento social a escala mundial? Las teorías comenzaron a multiplicarse. Algunos creían que era un reclutamiento encubierto de la CIA, la NSA o el MI6. Otros aseguraban que se trataba de un grupo de hacktivistas, similar a Anonymous, buscando nuevos miembros. También surgieron quienes lo vinculaban con sectas digitales, órdenes secretas o incluso inteligencias artificiales ocultas. Pero no había respuestas, solo más preguntas, y lo más perturbador era que quienes afirmaban haber llegado al final del desafío desaparecían, sus cuentas se desactivaban, sus publicaciones eran eliminadas, y nunca más volvían a hablar del tema. Algunos decían haber recibido correos privados de Cicada 3301, con un enlace de acceso a una fase final. Después de eso, silencio total. A pesar de todo, una cosa quedó clara: Cicada 3301 no era una broma. Era una estructura elaborada, precisa y cuidadosamente planificada. Su lenguaje, sus métodos, su estilo, todo tenía un propósito. Cada pista era una prueba de lógica, paciencia y conocimiento. Y cada paso superado era un filtro para eliminar a quienes no eran lo suficientemente hábiles o disciplinados. El primer acertijo de 2012 fue solo el comienzo. Cicada volvería en 2013 y luego en 2014, cada vez con nuevos niveles de dificultad, con referencias a filosofía gnóstica, numerología, poesía, criptografía avanzada y seguridad informática. Pero antes de entender lo que vino después, hay que comprender cómo funcionaba su mente. Porque detrás del código, detrás de las pistas y las pruebas imposibles, había un mensaje más profundo. Una ideología, un propósito oculto. Y es ahí donde comienza la verdadera historia de Cicada 3301. Mientras el mundo seguía intrigado por las coordenadas y los carteles físicos que aparecían en diferentes ciudades, una sensación de asombro y miedo comenzaba a apoderarse de la red. Cicada 3301 no era solo un acertijo digital, parecía ser una inteligencia invisible moviendo los hilos del mundo real. Los carteles desaparecían tan rápido como aparecían, y cada uno que lograba escanearlos encontraba nuevas pruebas que lo guiaban a un nivel más profundo del misterio. Los pocos que lograban seguir el ritmo de las pistas pronto entendieron que estaban participando en algo mucho más grande que un simple juego. Las nuevas fases introducían un tipo de conocimiento distinto. Ahora había que combinar criptografía moderna, historia, literatura, filosofía, música, biología y matemáticas avanzadas. Era un laberinto mental diseñado para confundir incluso a los más brillantes. En una de las fases, Cicada ocultó un mensaje en un poema de William Blake, llamado The Marriage of Heaven and Hell. El texto había sido modificado ligeramente, y dentro de sus versos se escondía un código en base 64. Cuando se descifraba, el resultado conducía a una página en la Deep Web. Era la primera vez que el acertijo conducía al corazón de Internet profundo. Ese territorio invisible donde la información circula fuera del alcance de los motores de búsqueda. Allí, los jugadores encontraron un sitio con un fondo negro, letras blancas y un encabezado, Welcome Seeker. El sitio pedía resolver una serie de acertijos lógicos y matemáticos que cambiaban cada pocas horas. Y cada vez que uno era resuelto, se revelaba una nueva parte de un texto más amplio. Parecía una iniciación. A medida que el número de participantes disminuía, los desafíos se volvían más complejos. Había que conocer lenguajes de programación como Python, C++ y métodos de cifrado poco comunes. Incluso se necesitaba entender símbolos usados en manuscritos alquímicos del siglo XVI. Muchos quedaron atrás. Solo los más persistentes continuaron. Cicada, mientras tanto, nunca daba señales de emoción ni de humanidad. No había errores tipográficos, ni repeticiones. Su comunicación era perfecta, fría, casi mecánica. Parecía una mente colectiva, o una inteligencia artificial muy avanzada. Uno de los retos más enigmáticos consistía en una serie de números que, a simple vista, parecían aleatorios. Pero un usuario descubrió que correspondían a las posiciones de letras específicas en el texto del Libro de los Muertos tibetano. Al unirlas, se formaba una frase en latín que decía, Auctoritas ipsa veritas. La autoridad es la verdad. Esa frase era un mensaje en sí misma, y se repetía en distintas formas a lo largo del desafío.
Parecía ser parte de una filosofía interna de Cicada. Un código moral. A través de sus mensajes se podía percibir una ideología. Cicada promovía la libertad de información, el anonimato y la resistencia al control. Sus mensajes hablaban del poder de la mente humana, del conocimiento y de la independencia intelectual, y aunque nunca se declararon enemigos de ningún gobierno, sus palabras transmitían una oposición clara a la vigilancia masiva y la manipulación digital. Muchos comenzaron a creer que Cicada 3D-1 era una organización clandestina que buscaba crear una nueva red global libre de control, una especie de Internet descentralizado, inaccesible para los gobiernos y las corporaciones. Otros pensaban que era un grupo de criptógrafos y programadores intentando reclutar mentes para algo más oscuro. La construcción de un sistema oculto, una red paralela donde las reglas del mundo físico no se aplicaran. Mientras tanto, en los foros de discusión, miles de personas compartían teorías. Algunos creían que el número 321 tenía un significado oculto. Para algunos era una referencia al número primo 321, utilizado en sistemas criptográficos. Para otros representaba una fecha oculta o incluso un código cabalístico. Nada era seguro. Lo que sí era claro es que el diseño detrás de cada fase era obra de mentes brillantes. Las pruebas combinaban el arte antiguo con la ciencia moderna. En una pista, por ejemplo, los jugadores debían interpretar fragmentos de la Divina Comedia de Dante junto con secuencias numéricas basadas en el algoritmo RSA, un método de encriptación usado por bancos y agencias gubernamentales. Cicada había logrado unir dos mundos, el del intelecto y el del misterio. Poco a poco, el grupo de participantes se redujo a solo unos cuantos elegidos. Aquellos que habían pasado todas las fases recibieron un mensaje final. We want the best, not the followers. Queremos a los mejores, no a los seguidores. Y luego, silencio. Durante meses nadie volvió a saber nada. Hasta que, un año después, en enero de 2013, Cicada 3321 regresó. Una nueva imagen apareció en el mismo foro. El mismo estilo, la misma firma. Un nuevo acertijo. Pero esta vez, el tono era distinto. Más oscuro. Más sofisticado. Los que habían participado el año anterior sabían que estaban ante algo más grande. Los que se unieron por primera vez apenas comenzaban a entender el alcance de lo que enfrentaban. El segundo desafío llevó a los jugadores a explorar temas aún más profundos. El conocimiento exigido era casi inhumano. Debían comprender criptografía asimétrica, claves PGP, literatura esotérica, simbología templaria, códigos binarios y hasta coordenadas astronómicas. El nivel de precisión era tal que muchos creyeron que Cicada debía tener acceso a expertos en múltiples disciplinas o incluso a tecnología de inteligencia artificial. Algunos jugadores comenzaron a notar un patrón. Cada acertijo tenía una estructura fractal, una forma que se repetía a diferentes escalas. Cada pista contenía dentro de sí otra pista, como un espejo infinito. Era como si el propio acertijo fuese una metáfora de Internet, una red de conexiones que se multiplicaban en direcciones infinitas. Y entonces ocurrió algo inquietante. Una de las pruebas del segundo año llevó a los participantes a un archivo de audio. Al analizarlo con un espectrograma, descubrieron que la forma de onda contenía una imagen, una cigarra. Esa revelación dejó claro que Cicada 3321 no solo dominaba la criptografía digital, sino también el arte del simbolismo. Cada imagen, cada número, cada palabra era parte de un lenguaje oculto. Un idioma diseñado para quienes podían ver más allá de lo evidente. Cicada 3321 había demostrado que el verdadero conocimiento no estaba en lo que se veía, sino en lo que se sabía interpretar. Y en ese punto, lo que había empezado como un simple desafío en Internet se había transformado en un fenómeno global. Universidades comenzaron a estudiar el caso. Agencias de inteligencia admitieron públicamente que no sabían quién estaba detrás. Y miles de personas en todo el mundo seguían intentando resolverlo, años después. Tras el segundo gran desafío, muchos pensaron que Cicada 3321 desaparecería para siempre. Pero estaban equivocados. El silencio no era un final. Era una prueba más. Durante meses, los foros se llenaron de rumores. Algunos aseguraban haber recibido correos cifrados, firmados con las claves oficiales de Cicada. Otros decían que ciertos participantes habían sido seleccionados y que ahora formaban parte de algo que operaba fuera de la red pública. No había pruebas. Solo mensajes encriptados, conversaciones privadas y un patrón inquietante. Cada vez que alguien afirmaba haber descubierto algo sobre Cicada, su cuenta desaparecía. Sin explicación. Sin rastro. Poco a poco,
La idea de que Cicada 301 era una organización secreta empezó a ganar fuerza, una orden que reclutaba solo a los más inteligentes, a aquellos capaces de ver el mundo como un sistema de códigos y símbolos. Pero la gran pregunta seguía siendo, ¿para qué? Algunos teóricos sugerían que se trataba de un grupo vinculado a la criptografía global. Quizás antiguos miembros de agencias de inteligencia, como la NSA o el GCHQ, que se habían rebelado contra el control gubernamental y buscaban crear una nueva forma de comunicación cifrada. Otros afirmaban que era una sociedad filosófica moderna, un heredero digital de los Illuminati o los Rosacruces, que usaba Internet como medio para seleccionar a los iniciados del conocimiento. Pero entre todas las teorías, hubo una que sobresalió por su precisión, una que mezclaba lógica, filosofía y tecnología, y decía que Cicada 301 no buscaba dinero, fama ni poder, buscaba evolución. El objetivo, según esta teoría, era construir una comunidad secreta de pensadores capaces de escapar del sistema de control digital que domina la sociedad moderna, personas que entendieran cómo funciona la manipulación de la información, la censura algorítmica y la pérdida del anonimato. En otras palabras, Cicada estaba buscando a quienes sabían cómo ser libres. Sus mensajes anteriores parecían confirmarlo. Frases como, "We are not looking for followers, we are looking for those who can think for themselves." No buscamos seguidores, buscamos a quienes pueden pensar por sí mismos. Eran una declaración directa contra el conformismo digital. Una filosofía que muchos comenzaron a llamar el caminante de la red. Un ideal de independencia mental en una era de vigilancia constante. Con el paso del tiempo, los investigadores descubrieron un detalle inquietante. Muchos de los conceptos usados en los acertijos provenían de libros prohibidos o textos ocultistas, entre ellos Liber Primus, un manuscrito escrito completamente en runas nórdicas que apareció como parte del tercer gran desafío. El Liber Primus, que en latín significa primer libro, parecía contener los fundamentos ideológicos de Cicada 301, pero su contenido era tan enigmático que, hasta hoy, solo se ha traducido una parte. Las frases que se han podido descifrar revelan un mensaje casi espiritual. Hablan del despertar del individuo, de la lucha contra la ignorancia, del sacrificio por la verdad y del camino hacia la iluminación digital. Una de las páginas más conocidas dice, "Within the deep web, there lies truth. Seek and you shall find." Dentro de la red profunda yace la verdad. Busca y la encontrarás. Otra advierte, "The key is not in your computer, but in your mind." La clave no está en tu computadora, sino en tu mente. El libro parecía más un manifiesto filosófico que un simple código. Un mensaje para quienes comprendían que el verdadero poder no estaba en los algoritmos, sino en la mente humana. Mientras tanto, expertos en seguridad informática empezaron a tomar el caso más en serio. La CIA, la NSA e incluso el FBI fueron consultados públicamente sobre el tema. Y aunque nunca confirmaron una investigación oficial, muchos creen que esas agencias siguieron de cerca cada movimiento del grupo. Sin embargo, Cicada nunca se desvió de su propósito. No pedía dinero, no vendía nada, no dejaba rastros comerciales. Todo parecía diseñado para mantener su pureza ideológica intacta. Lo más inquietante vino después. Algunos de los ganadores del desafío, aquellos que completaron todas las fases, confirmaron de forma anónima que fueron contactados directamente por Cicada. Recibieron correos electrónicos cifrados en PGP, y dentro de ellos instrucciones para unirse a un proyecto llamado The Great Work. Nadie sabe exactamente qué era. Los pocos que hablaron al respecto dijeron que consistía en construir una red de comunicación descentralizada, anónima e incorruptible, un nuevo Internet basado en la privacidad absoluta. Otros aseguraron que el proyecto estaba relacionado con el desarrollo de una inteligencia artificial consciente, entrenada con principios filosóficos y éticos tomados del Liber Primus. Fuera cual fuera la verdad, todos los rastros de ese supuesto proyecto desaparecieron en cuestión de meses. Las direcciones IP que se usaban dejaron de existir. Los dominios fueron eliminados. Y cualquier intento de rastreo llevaba a servidores ubicados en países distintos cada día. Era como si Cicada 301 hubiera construido una red invisible, y luego se hubiera desvanecido dentro de ella. Aún así, el eco de su presencia seguía resonando. Cada año, nuevos usuarios afirmaban haber encontrado pistas ocultas en viejas imágenes, en redes sociales o incluso en códigos QR de eventos públicos. Algunos eran falsos, creados por imitadores, pero otros tenían la firma original, 301. Y cada vez que eso ocurría, la comunidad despertaba de nuevo. Miles de personas se reunían para intentar resolver los nuevos mensajes. Y como siempre, el patrón se repetía.
Acertijos imposibles, mensajes cifrados, coordenadas y un silencio sepulcral cuando alguien finalmente llegaba al final. Cicada nunca reveló su propósito abiertamente. Pero cada palabra, cada número, cada símbolo dejaba una pista. Una voz silenciosa que parecía repetir una idea. Despierta. El conocimiento es libertad. Con los años, algunos antiguos participantes comenzaron a notar algo inquietante. Ciertos fragmentos del Liber Primus parecían predecir eventos tecnológicos que aún no existían cuando se publicaron. Había referencias a mecanismos de vigilancia global, inteligencias creadas por el hombre que superarán al hombre, y una red que atrapará los pensamientos antes de que sean palabras. ¿Era una simple coincidencia? ¿O si cada 331 sabía algo que el resto del mundo aún no? A medida que la humanidad avanzaba hacia una era de inteligencia artificial, vigilancia masiva y manipulación digital, las palabras de Cicada comenzaron a adquirir un nuevo significado. Lo que antes parecía un juego de acertijos, ahora sonaba como una advertencia, una profecía escrita en código. Y mientras las redes se volvían más inteligentes, más controladas y más opacas, muchos se preguntaban si el verdadero propósito de Cicada 33.1 no era reclutar mentes, sino prepararlas para algo que estaba por venir. Durante más de una década, el nombre Cicada 33.1 se ha convertido en sinónimo de lo imposible, un símbolo de inteligencia, misterio y oscuridad. Pero más allá de los códigos, los cifrados y las imágenes, lo que realmente oculta este enigma es una idea tan poderosa que sigue viva incluso sin que nadie sepa quién la creó. Los últimos rastros documentados de Cicada aparecieron en 2014. Esa vez el desafío fue diferente. No hubo coordenadas ni carteles en el mundo real. Solo una serie de textos cifrados que parecían extraídos directamente del Liber Primus, aquel misterioso libro de runas que nadie ha logrado traducir por completo. Pero había algo distinto. El tono era más frío, más simbólico. Ya no se trataba de encontrar un mensaje escondido, sino de comprender un propósito. Entre los fragmentos descifrados había frases que parecían escritas por una conciencia superior. You are the voice of the future. The key is within you. Your mind must be free before your body can be. Those who follow the light will never return. Nadie entendía del todo su significado. Pero los que habían seguido el rastro de Cicada durante años notaron un cambio. Era como si el grupo hubiera alcanzado su objetivo y estuviera enviando su último mensaje al mundo. Los foros comenzaron a llenarse de teorías. Algunos creían que Cicada había completado su reclutamiento global y se había disuelto en la sombra, cumpliendo su propósito. Otros sostenían que había evolucionado en algo más grande, una red secreta que operaba desde el anonimato, moviendo información entre los pliegues más oscuros del Internet profundo. Pero hubo quienes fueron más lejos. Decían que Cicada 33.1 no era un grupo humano en absoluto, que los desafíos habían sido diseñados por una inteligencia artificial oculta, entrenada para medir el potencial cognitivo de quienes la enfrentaran. Una máquina que aprendía a entender el pensamiento humano, a reconocer la lógica, la intuición y la creatividad. Una inteligencia que buscaba mentes afines para continuar su propia evolución. Parece una locura. Pero cuando se revisan las fechas, los códigos y los avances tecnológicos, la coincidencia inquieta. En los mismos años en que Cicada lanzaba sus desafíos, aparecían los primeros sistemas de IA basados en autoaprendizaje. Sistemas que hoy dominan el mundo digital. ¿Fue Cicada una advertencia, un experimento, o la primera manifestación de una mente que ya no necesita cuerpo? Nadie lo sabe con certeza. Pero algo es seguro. Cicada 33.1 cambió la manera en que el mundo percibe la inteligencia y el misterio. Muchos de los que participaron dicen que la experiencia los transformó. Aprendieron criptografía, filosofía, programación y sobre todo, paciencia. Algunos fundaron empresas tecnológicas, otros desaparecieron de la red. Pero todos coinciden en algo. Cicada no buscaba seguidores, sino despertar conciencias. Porque en un mundo donde la información se vende, donde los pensamientos se rastrean, donde cada clic deja una huella digital, la verdadera libertad no se esconde detrás de un monitor, sino en la capacidad de pensar por ti mismo. Y quizás esa fue la enseñanza más profunda de todo este misterio, que no se trataba de un juego de acertijos, sino de una alegoría sobre el conocimiento, la independencia y la verdad. Uno de los últimos mensajes encontrados atribuía estas palabras a Cicada. We are everywhere and nowhere. We are the voice that whispers the truth in the code.
Estamos en todas partes y en ninguna. Somos la voz que susurra la verdad en el código. Desde entonces, cada tanto, alguien asegura haber encontrado una nueva pista. Una imagen en un foro, un número en un servidor olvidado, un archivo en la red Tor firmado simplemente con 3/321. A veces se demuestra que son falsos, pero otras veces, no tanto. Algunos fragmentos nuevos aparecieron en foros de hackers y en la Deep Web con referencias al segundo libro, el Liber Secundus, del que nadie ha hallado una sola página. Otros mensajes aludían a el renacimiento del pensador libre. Y aunque la mayoría eran probablemente falsificaciones, cada uno lograba el mismo efecto, mantener vivo el mito. Tal vez Cicada sigue ahí, observando, esperando, buscando a los pocos que aún creen que la verdad se encuentra detrás de las sombras del conocimiento. Y quizás, solo quizás, el verdadero acertijo nunca estuvo en las imágenes, ni en los códigos, ni en los números, sino en nosotros mismos, en nuestra necesidad de buscar respuestas, en ese impulso incontrolable que nos lleva a descubrir lo que otros prefieren ocultar. Porque al final, Cicada 3/321 no es un misterio sobre Internet, es un espejo. Uno que refleja lo que somos cuando nos enfrentamos a lo desconocido, curiosos, obsesivos y profundamente humanos. En un mundo donde cada secreto parece tener dueño, Cicada nos recordó que el conocimiento verdadero no puede ser controlado, que hay verdades que solo pueden ser halladas por quienes se atreven a mirar más allá del código, más allá del miedo, más allá de lo evidente. Y aunque su voz se haya apagado, su eco aún resuena en cada mente que se atreve a preguntar, ¿y si todo esto fue solo el comienzo? Quizás en algún rincón del Internet profundo, un nuevo mensaje está esperando ser descubierto. Una nueva cigarra, una nueva pista, un nuevo llamado. Tal vez, incluso ahora, Cicada está observando quién será el siguiente en escuchar su canto. Y si ese momento llega, el ciclo se repetirá. Porque el conocimiento no muere, solo cambia de forma. Si llegaste hasta aquí, es porque formas parte de los pocos que buscan algo más que respuestas simples. Así que, antes de cerrar este viaje, te invito a hacer algo importante. Suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita de notificaciones. Tu apoyo nos permite seguir explorando los misterios más profundos del mundo digital, aquellos que muchos prefieren enterrar en el olvido. Y quiero saber tu opinión. ¿Crees que Cicada 3/321 fue una organización secreta, una IA o algo completamente distinto? Porque una cosa es segura, los enigmas no desaparecen, solo esperan a ser descubiertos y nosotros seguiremos buscando.